Buenos días a todos. Me presento de nuevo, mi nombre es José Larker, me acompaña la profesora Virginia Pizarello y la profesora Diana Bianco. Nosotros tres conformamos de alguna manera ¿cómo se denomina? El jurado que va a tener a cargo la evaluación de los trabajos de iniciación en la investigación, lo que para la Olimpiada se denomina como la categoría CB. De acuerdo a la planilla que nos ha presentado el área operativa de la Olimpiada, por la mañana, viendo la hora que es, 11 menos 20, tenemos tiempo hasta las 12:30, ¿no? O sea que nos están quedando 1 hora 50 minutos. En el transcurso de esa hora 50 minutos vamos a tratar de que se desarrolle la defensa de 3 trabajos y van a quedar 3 trabajos para la tarde después que volvamos de almorzar, ¿sí? Los 3 primeros trabajos entonces que van a hacer o grupos que van a hacer su defensa son los siguientes. Uno perteneciente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es del Instituto Virgilio Greco, es el primero que va a participar. Grego, discúlpeme, pero no me puse los anteojos y no veo. Y es Grego, sí. En segundo lugar, el grupo de la localidad de Grutli, de la provincia de Santa Fe, el ESO 375 José Keller, y el tercer grupo que va a hacer su presentación del trabajo realizado es de la provincia de Tucumán, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de la escuela secundaria Congreso de Tucumán. ¿Sí? Ese sería el orden. No sé cómo tienen pensado realizar la presentación y defensa de los trabajos. Si han traído PowerPoint o videos o imágenes, lo que le vamos a pedir es que utilicen la máquina. Diana les puede dar una mano en ese sentido, con pendrive o con CD, ¿sí? No podemos instalar otra máquina en paralelo a la que ya está existente, porque si no tenemos que estar desarmando y armando todo el equipo y se nos va a demorar. En principio, la presentación de cada uno de los trabajos tiene una duración de 15 minutos, ¿sí? Y después nosotros como tribunal hacemos algunas preguntas que esperamos que no se extiendan mucho más allá entre las preguntas y la respuesta de los 10-15 minutos, y después dejamos abierta alguna pregunta que quiera hacer el público asistente para intervenir en la presentación. Entonces, más o menos estamos hablando de que 35 minutos, 40 minutos a lo sumo es lo que cada uno de los grupos va a contar para hacer su presentación. Bien, entonces invitamos a los alumnos del Instituto Virgilio Greco, a Joaquín Aval, Renzo Travaglianti, ¿sí? y Camila Visiglia, a hacer su presentación. Antes de que comiencen, un comentario. Ustedes pueden pararse, caminar, estar sentados, tomar la disposición que les parezca más conveniente para la presentación, ¿sí? Bueno, muy buenos días a todos. Como ya saben, nosotros representamos al Instituto Virgilio Greco y junto con mis compañeros Joaquín y Renzo, y yo Camila, decidimos trabajar e investigar sobre la fábrica recuperada INPA. La industria metalúrgica y plástica argentina INPA es una fábrica recuperada y autogestionada por sus trabajadores que se ubica en la calle Querán 10 al 4290 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Allí es justamente donde desempeña su actividad principal, que es la producción de productos metálicos y plásticos. Sin embargo, cuenta con la particularidad de otorgar prestaciones a nivel cultural, educativo y sanitario. Y además cuenta con un canal de televisión y una radio. Actualmente, las instalaciones que ocupa INPA se encuentran en litigio. Esto es así porque la justicia considera que se realizó una ocupación ilegal por parte de sus trabajadores. Sin embargo, es la constante lucha que estos mantienen para finalmente alcanzar un reconocimiento para seguir ocupando el establecimiento. Nosotros nos propusimos analizar tanto el desarrollo cultural y educativo y decidimos analizar las causas que hacen a INPA diferente del resto, justamente por este factor cultural y educativo. Además, realizamos un análisis sobre a qué sector de la población se orientan esas actividades y a lo largo del trabajo intentaremos dar cuenta de las razones que propician a que un sector de la población encuentre en el INPA estas actividades más acorde a sus necesidades e intereses. Para el desarrollo de la investigación lo que hicimos fue un análisis previo de la información bibliográfica otorgada por la universidad. También lo acompañamos con información de internet, medios audiovisuales y de prensa, y además realizamos dos entrevistas. Una a cargo de la secretaria ejecutiva del Centro Cultural INPA La Fábrica, Alejandra Eso, y la otra al juez subrogante del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 2, Héctor Hugo Vitale, a cargo del desalojo y que era de INPA. Bueno, como dije antes, INPA fue fundada en el año 1910, como pueden ver ahí, por empresarios alemanes en la ciudad autónoma de Buenos Aires. A principios del siglo XX comenzaron a surgir en la ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba las primeras industrias en el marco de un proceso de diversificación de las actividades económicas, como consecuencia que generó el modelo económico agroexportador. En este contexto surge INPA y comienza a desarrollar su actividad, alcanzando su apogeo en el año 1938. En el contexto además de la industrialización sustitutiva de importaciones, la producción de aluminio de INPA se dedicaba a la fabricación de los primeros aviones a reacción fabricados en América Latina. Debido a su crecimiento, llegó a contar con 3 sedes, una en Almagro, Quilmes y Ciudadela. Posteriormente, durante los 2 primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, se profundizó el modelo neoliberal iniciado tras la última dictadura militar. Consecuentemente, tras el golpe de Estado de 1955, que derrocó a Perón, varias de las empresas que durante el gobierno de Perón fueron expropiadas pudieron ser recuperadas por los empresarios alemanes. Sin embargo, INPA no estaba dentro de sus intereses, quienes no pretendían recuperarla, y es por eso que el Estado decide su intervención. Luego, en el año 1961, durante el gobierno de Arturo Frondizi, que aplicó un modelo económico desarrollista, se produjo un auge en la producción de la fábrica y se decide que INPA se constituye como cooperativa y sus trabajadores autogestionan la planta de Almagro, mientras que las 2 sedes restantes, es decir, la de Quilmes y Ciudadela, fueron vendidas. La década de 1990 fueron tiempos de dificultades para INPA. Durante el gobierno de Carlos Menem se produjo un proceso de desindustrialización en la Argentina y una mayor concentración económica. INPA sufrió los avatares económicos de esta crisis y redujo su mano de obra. Al mismo tiempo acumuló una deuda de una enorme suma de dinero, de la cual no pudieron pagar debido justamente a la caída de su producción. Y es por esto que en el año 1997 se decide realizar una convocatoria de acreedores con el fin de declarar la quiebra de la misma. Al mismo tiempo se presentaron dificultades dentro de la fábrica, entre los trabajadores y la comisión directiva. En este contexto de desamparo gubernamental, jurídico, los trabajadores de INPA decidieron, para evitar que se produjera el vaciamiento definitivo de la fábrica, expulsar a la comisión directiva y tomar la fábrica para poder conservar su puesto de trabajo. En el año 1998 se constituye finalmente la fábrica recuperada INPA por medio de la gestión de los trabajadores, y al momento de iniciarse su producción, los trabajadores decidieron negociar un plan de pago con los acreedores por la deuda anterior, que siguieron pagando hasta el año 2008.
Es importante que ustedes sepan que al momento de que INPA se inició como fábrica recuperada, no contaba con materia prima ni con los servicios básicos de agua, luz y gas. Es hasta el día de hoy que siguen trabajando en estas condiciones, ya que la justicia, la situación jurídica, no está resuelta todavía. Trabajan con un grupo electrógeno a combustible. Bien, entre los años 1998 y 2008, la fábrica recuperada funcionó sin conflicto alguno y pudieron sobrepasar la crisis del 2001 debido a su autogestión. El verdadero conflicto de INPA fue en el año 2008, cuando dos acreedores iniciaron acciones legales contra la misma, argumentando la falta de voluntad de pago. El juez a cargo de la causa, Vitale, en el año 2009 decide la quiebra y el desalojo de INPA, empeorando su situación. Gracias al apoyo de los movimientos sociales y los vecinos del barrio, los trabajadores de la fábrica volvieron a ocuparla y es hasta el día de hoy que siguen trabajando allí. Bueno, como dijo mi compañera, el INPA es una fábrica recuperada. ¿Pero qué significa este término? Fábrica recuperada hace referencia a cuando una fábrica deja de funcionar por motivos principalmente económicos y sus trabajadores toman el control y dirección de esta para mantener y defender su puesto de trabajo. El INPA posee un centro cultural que fue reabierto en el 2008. Este centro cultural es una pieza fundamental del INPA, pero a la vez hay otra pieza fundamental, tanto para el INPA como para el centro cultural en sí. ¿Cuál es esta? Esta es la constante lucha y trabajo de todas las personas que se encuentran en este establecimiento. Sin el empeño y la vocación de estos trabajadores, el INPA no pudiese haber llegado a lo que es en realidad hoy en día. Cuando tuvimos la posibilidad de tener una entrevista con la secretaria directiva del INPA, ella nos contaba diferentes experiencias que podían reafirmar esto. Pero cuando nosotros fuimos al INPA y pudimos estar ahí, lo pudimos ver realmente con nuestros propios ojos en realidad. Se notaba directamente un ambiente de pura solidaridad y compañerismo, donde si alguien necesitaba una mano, el otro no dudaba en ayudarlo. Podemos decir en realidad que el INPA es un modelo único. ¿Por qué? Porque posee una fábrica, un bachillerato popular, llamado Bachillerato Popular para Adultos, que actualmente está otorgando título oficial, una universidad para trabajadores, que actualmente posee hasta 4 profesoras diferentes, una primaria para trabajadores, un canal de televisión llamado Mercado TV, una radio denominada Radio Semilla y un centro de salud primario. Igual en este momento me voy a centralizar más en el centro cultural en sí. El centro cultural del INPA está compuesto tanto por talleres como por diferentes actividades. Estos talleres van de los más comunes y los más demandados por la sociedad, que serían por ejemplo yoga o fotografía, hasta los más peculiares y los menos demandados por la sociedad. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, serigrafía, cursos para aprender quichua, clown, cursos para construir tambores, entre otros, obvio. Estos últimos talleres son los que en realidad que hay más en cantidad en el INPA y son los que también le dan una identidad y originalidad al establecimiento. Igual, lo más característico de estos talleres en realidad son sus precios. En comparación a otros centros culturales, son totalmente accesibles y económicos. ¿Cómo podemos sacar esta conclusión? Y nos fijamos en los precios de otros centros culturales de la zona. Por ejemplo, tanto el Centro Cultural San Martín como el Centro Cultural Recoleta poseen los precios más elevados que los del INPA. Y además, los del Centro Cultural Recoleta no poseen mucha variación de talleres, ya que en realidad la mayoría están relacionados a la fotografía. Otra cosa para aclarar de los talleres es que sus precios son directamente impuestos por los profesores. Y además, los talleres más caros que poseen son los que en realidad tienen necesidad de materiales. Y por eso valen tanto, porque en realidad tanto el INPA como el profesor directamente entregan estos materiales a las personas que quieren cursar este taller. Como había mencionado antes, el INPA también posee un bachillerato popular, llamado Bachillerato Popular para Adultos, que como dice su nombre, originalmente fue creado para que los trabajadores de la fábrica puedan terminar sus estudios secundarios. Con el paso del tiempo, este bachillerato se fue ocupando en realidad por los hijos de los trabajadores, o sea, por adolescentes. Hoy en día, la mayoría de la demanda que posee este bachillerato popular son jóvenes que no pudieron terminar sus estudios en el sistema educativo tradicional. Este bachillerato popular, además de entregar título oficial al que no termine, obvio, también ofrece una contención a estos chicos, de diferentes maneras. ¿Cuáles son? Y la principal y la más común es dándoles becas a los talleres que posee el INPA.
Otra, y tal vez no la más común, sería darles la oportunidad de que puedan trabajar como guías del INPA. ¿Qué sería esto? Sería que cuando viene un grupo de gente para conocer el lugar, este chico le da un tour del establecimiento, o sea, del INPA, y además un poco de la historia. Y la última, y tal vez la más novedosa, es darles la oportunidad de que puedan llevar a cabo su propio taller. Hoy en día, el taller de coordinación del INPA lo llevan a cabo 2 chicos de bachillerato popular. Otro dato interesante también del bachillerato es que sus profesores no cobraron ni un solo sueldo por casi 10 años. Fue recién en 2012 que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires le otorgó reconocimiento a este bachillerato. Este es otro ejemplo de cómo la lucha de trabajo de los trabajadores, hasta los profesores del bachillerato, pueden llevar adelante el INPA día a día. Bueno, actualmente el INPA posee una situación conflictiva con la justicia y su carga está en manos del juez Héctor Hugo Vital. El INPA se encontraba funcionando correctamente y sin inconvenientes, ya que su existencia estaba avalada por la Ley de Expropiaciones 2969, aprobada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ya que le otorgaba la propiedad a los miembros de la cooperativa 22 de Mayo, que está formada por los miembros del mismo INPA, debido a que reconocía que las actividades que se desarrollaban dentro de esta eran de utilidad pública. Pero ¿qué pasó? El juez Héctor Hugo Vital toma la causa y declara inconstitucional esta ley por varios motivos. Primero, había una incompatibilidad entre esta ley, la 2969, y la Ley Nacional de Concursos y Quiebras 24.522, ya que el INPA había ingresado en plan de pago, es decir, en concurso, en el año 1998, y durante este proceso no se puede expropiar una empresa. Luego también el juez argumentó que, a pesar de poseer un bachillerato y un centro de salud, esto no alcanzaba para tener el rango de utilidad pública. Por último, también reconoció a los miembros de la cooperativa 22 de Mayo como terceros y no como los titulares de la propiedad. También el juez estableció que había una falta de pagos a las deudas que tenían con sus acreedores, cosa que es negada por los miembros del INPA. Por este motivo, declaró la quiebra y el desalojo de la empresa. Al ver que los trabajadores podrían perder su puesto de trabajo, que son necesarios para sus actividades, decidieron tomar la fábrica, cosa que empeoró aún más la situación judicial del INPA, porque se realizaron denuncias por violación de propiedad privada. Debido a que la situación era muy tensa entre los mismos trabajadores y la policía que rodeaba el establecimiento, se decidió posponer el desalojo. Actualmente, el INPA se encuentra esperando una nueva ley de expropiación definitiva. Debemos decir que las acciones tomadas por el INPA no podrían existir sin la solidaridad presente, ya sea entre los mismos miembros de la cooperativa y también estos miembros y los vecinos, ya que colaboran en las diferentes actividades educativas y culturales, pero también en otras como las tareas de mantenimiento, sin necesidad de, por ejemplo, pagar a un profesional para arreglar algo, y lo hacen con sus propias manos. También no solo contaron con el apoyo de los vecinos, sino también de grandes personalidades, como por ejemplo Adolfo Pérez Esquivel, que es Premio Nobel de la Paz, Nora Cortiñas, Partido de Izquierda, organizaciones sociales, entre otros. Estos apoyaron también de una gran manera durante el tiempo más conflictivo del INPA, que fue durante el desalojo. Debemos decir también que la situación del INPA es contradictoria. ¿Por qué? Porque tiene declarada la quiebra y el desalojo, convirtiendo todas las actividades que se realizan dentro de esta en ilegales. ¿Pero qué? Tiene un bachillerato con título oficial, es decir, que fue aprobado por el Ministerio de Educación, y también un medio de televisión, que es Barricada TV, aprobado por el AFCA, que es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Al ver que la situación no se resolvía para nada, los trabajadores decidieron movilizarse y en esto incrementaron el desarrollo de actividades culturales y educativas. ¿Por qué lo hicieron? Porque estos reconocen que esto le puede dar la utilidad pública requerida por la ley. Por este motivo vamos a decir que el desarrollo de actividades culturales y educativas es una nueva forma de movilización social, ya que lo utilizan no solo para educar a los que quieren participar de estas, sino también para defender sus propios puestos de trabajo. Como cierre, diremos que las actividades culturales y educativas
Principalmente en sus inicios se originaron para satisfacer las necesidades de los propios trabajadores, pero luego esto se extendió hacia sus alrededores, abarcando más cantidad de gente que no eran ajenas a la fábrica. También diremos que la institución les da una identidad a aquellos jóvenes que no la tienen con otras instituciones. De esta manera, esta nueva movilización social mantiene su lema, que el del INPA es lucha, trabajo y cultura. Eso es todo. Bueno, primero felicitaciones porque cumplieron a rajatabla con el tiempo estipulado. Está bueno eso. Graduar de alguna manera la exposición y ceñirse correctamente a los tiempos es también un desafío, es toda una apuesta y ustedes lo han logrado con creces. En lo que respecta a mí, yo, mientras ustedes se exponían, además previamente obviamente había leído el trabajo, me parece un trabajo muy interesante. El INPA como ejemplo de fábrica recuperada es retomada en muchas ocasiones por diferentes especialistas inclusive y estudiosos de la cuestión de la fábrica recuperada. Yo les quería hacer la siguiente pregunta. Ustedes plantearon de que durante los primeros gobiernos de Perón la fábrica se estatiza y después con Frondizi se convierte en cooperativa. En su trabajo ustedes dicen que las cooperativas se integran por los trabajadores de INFA. Ahora, durante la década de los 90 hay una serie de problemas económicos que tiene la fábrica y los trabajadores deciden, lo voy a decir de esta manera, romper con la comisión directiva y conformar una nueva cooperativa. Esa comisión directiva a la cual se enfrentan los trabajadores y conforman la nueva cooperativa en el año 98, ¿seguía integrada por trabajadores? ¿O cuál era la figura? ¿Quiénes lo componían? No me termina de quedar claro eso, ¿no? Y la otra pregunta, dos nada más, es respecto de cómo están integrados los trabajadores que siguen desarrollando las actividades típicas de la fábrica con los otros que ustedes también llaman trabajadores, los profesores, los que dictan los talleres, los que desarrollan todas las prácticas culturales y educativas. ¿Cómo es la vinculación entre ellos? Con respecto a la primera pregunta, la comisión directiva y los trabajadores surgió un conflicto entre ellos, los cuales la comisión directiva decía una cosa, los trabajadores decían otra. Entonces, los trabajadores no aguantaron más porque podían perder su puesto de trabajo. Por eso decidieron tomar la fábrica, porque la comisión directiva no tomaba acciones para que siguiera funcionando la fábrica. Y por esto la tomaron. Y la comisión directiva salió de este contexto ya. Y no reclamó, o sea, hizo alguna denuncia porque estaba ahí, o sea, era titular de la fábrica, pero después quedó en el pasado ya. No sé si pude responder esa pregunta. No sé si se entiende por dónde pasa mi pregunta, pero si la comisión directiva está integrada por los mismos trabajadores, es un conflicto entre trabajadores. Ahora, por ahí como ustedes lo plantean, me parece, a lo mejor estoy equivocado y lo digo desde el desconocimiento, ¿no? Es como que el conflicto se produce entre grupos que tienen distintos intereses. Sí, exactamente.
Entonces, si tienen distintos intereses, la comisión directiva no representa los intereses de los trabajadores. Por tanto, esa comisión directiva, ¿son trabajadores? La comisión directiva eran miembros de la fábrica, o sea, se habrán elegido en su momento como miembros de la fábrica y formaron parte de la comisión directiva. Pero hay un montón también, debemos decir que hay intereses económicos también, que por este motivo sacan a la comisión directiva, porque la idea de la comisión directiva era sacar a la fábrica de lado y vender la propiedad. ¿Para qué? Porque también se quieren llenar los bolsillos. Y por eso los trabajadores querían defender los puestos que le daban el pan para comer todos los días. Por esto quieren sacar a la fábrica. La comisión. Y bueno, con respecto a la segunda pregunta, que era la relación que tenían los trabajadores de la fábrica con el centro cultural, los trabajadores de la fábrica normalmente no participan mucho del centro cultural en sí, porque tienen mucha carga horaria y además viven en el conurbano la mayoría, entonces tienen como mucho tiempo y sinceramente quieren estar en sus casas, quieren estar con su familia. Lo que sí, el INPA también posee diferentes fechas que son como fijadas anualmente, que son diferentes festivales, tanto como para la fecha de la fundación del INPA, fin de año y todo eso, que normalmente los trabajadores de la fábrica van a estos festivales con toda su familia directamente. Pero normalmente en realidad los trabajadores en los talleres del centro cultural no participan mucho. Por ejemplo, cuando fuimos a hacer la entrevista, Alejandra nos contaba que para el Día del Niño se había hecho como un evento para que todos participaran, donde se le daba a los niños, hacían juegos recreativos, se les daba también comida, y participaban todos de esos eventos. Bueno, primero también de mi parte felicitarlos por el trabajo realizado, por la exposición que fue clara, ¿sí? Nosotros, bueno, desde la lectura del trabajo vimos un trabajo metodológicamente sólido. Me surgieron algunas inquietudes bastante vinculadas a las que planteaba recién José, pero bueno, quería preguntarles, agregar una preguntita y después le paso el espacio a Virginia. A ver, ustedes plantean digamos, la creación de la fábrica, ¿sí? Hacia fines de la fábrica recuperada, hacia fines de la década del 90, y quería preguntarles si podrían profundizar un poquito, comentarnos cómo surge esta idea de la creación del centro cultural. Ustedes plantean la idea de las actividades culturales como una forma de resistencia y como una nueva forma de movilización social. Me gustaría, me quedó esa inquietud, me gustaría que ustedes pudiesen explayarse un poquito y contar cómo surge esa idea, digamos. ¿Son estos miembros de esa nueva comisión directiva que empiezan a ver en ese tipo de actividades un recurso para que no le expropien la fábrica, para no perder, digamos, ese espacio? Me gustaría, si bien ustedes algo han dicho al pasar sobre eso, me quedó esa cuestión. Nos había comentado, en la entrevista nos comentaba Alejandra, que le habíamos hecho, que primero surgió el tema del bachillerato y el normal para adultos para los miembros de la fábrica. Pero nos comentaba que se hizo tan grande como alcanzó a varias personas que tuvieron la idea de abrir un centro cultural. Pero no tuvo tanto éxito y se cerró. Y se reabrió nuevamente cuando estaba en el lío de la quiebra. Y por este motivo, ahí empezaron a realizar las actividades educativas y culturales más a fondo, con el objeto de defender la institución. Esto es lo que plantean ahí también dentro de la institución del INPA. Bueno, yo también los felicito por los mismos motivos que mis compañeros y les quería hacer dos preguntitas. La primera es cómo escogieron a los entrevistados, ¿sí? Porque ustedes en la breve evaluación que hacían del trabajo planteaban que al realizar entrevistas a dos personas con dos posturas opuestas sobre la situación de INPA, nos permitió observar dos miradas de la realidad social, ¿sí? Entonces me gustaría saber un poquito más sobre eso, cómo llegaron a los entrevistados, ¿sí?
y cuáles fueron los pasos a través de los cuales lograron concretar la entrevista. Y por otra parte, si bien es cierto que ustedes destacan el valor cultural o el empuje cultural que tiene INPA a diferencia de otros espacios de otras fábricas recuperadas, a mí me gustaría saber por qué decidieron estudiar INPA. ¿Cómo fue que llegaron ahí? ¿Sí? Bueno, ambas entrevistas las conseguimos por medio de un contacto. Cuando fuimos a entrevistar a Alejandra, pudimos... sí, fue una entrevista abierta en la que pudimos grabarla. En cambio, con el juez Vitale tuvimos que tomar apuntes porque no nos permitió grabar. Y además, lo que fue bueno es que nos brindó el expediente de la causa y eso nos aportó fotocopias y eso nos aportó más información al trabajo. Y también tanto en realidad en esa entrevista, más que todo con Alejandra, habíamos llevado un par de preguntas ya predefinidas para hacer. Pero con esas preguntas, sinceramente, después se fue por las ramas de esa entrevista y conocimos mucho más temas que en realidad pensamos que no íbamos a hablar y hay información que al final nos sirvió más de las preguntas que habíamos hecho en realidad. INPA en realidad lo elegimos porque, bueno, al ver la consigna, que nos había traído la universidad, ya habíamos pensado en elegir una fábrica recuperada. Y hemos visto diferentes fábricas recuperadas hasta que encontramos el INPA. Y dimos cuenta que en realidad no era común, porque más de fábrica, como que en un momento ya dejó de lado más que toda la fábrica y se hizo más pesado el tema del centro cultural, que tiene un centro cultural, un bachillerato, una universidad, una primaria, y hay cosas que te sorprenden, porque no bien, de todos los casos que quisimos ver, era el único que tenía eso en realidad, como que lo hacía más rico la investigación, lo hacía más interesante. ¿Y la escuela a ustedes queda cerca del INPA o no? Sí, no. Sí, no, queda cerca. Transporte público queda 15 minutos, 20 minutos. Bueno, yo solo, antes de abrir los comentarios al público, yo quería hacer un comentario chiquito más respecto de la pregunta que les hacía la profe a quienes entrevistaron. Por ahí me parece que podría aportar y a lo mejor aportar algunas otras cuestiones y permitirles ver a lo mejor algo de lo que les preguntaba José hoy, la realización de entrevistas a trabajadores que hayan estado involucrados en el proceso de conformación de la fábrica recuperada. Solo como un comentario, ¿sí? ¿Me parece? Sí, vamos ahora a abrir las preguntas, los comentarios que quieran hacer el público. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad muy interesante el trabajo, chicos. Yo quería preguntarles un poquito sobre el canal de televisión. ¿Qué programación tiene? No sé si han podido indagar con respecto a eso. A ver, ¿no se escuchó? ¿Sí? Sí, porque hablo fuerte. Un poquito sobre qué han podido ver del canal de televisión. Me llamó la atención ese tema, ese aspecto. Al revés, dejarse fijo y... Sí. Se va aprendiendo sobre... Sí. Las luchas son así. El programa de televisión, o sea, si bien no tiene mucha programación, el INPA es como que destaca más, le da más importancia a la educación y nos focalizamos más en ese tema. Igual el canal Barricada TV es lo más politizado que tiene el INPA en sí. Y también en realidad no pasa mucho, como decía mi compañera, más que todo pasan documentales, grabaciones de los eventos que hubo, pero más que eso no tiene. ¿Alguna otra pregunta que consideren pertinente o que tengan ganas de formular? Yo quería preguntarles que no me queda claro qué actividad desarrollan los trabajadores de la fábrica recuperada o si directamente la fábrica se convirtió hoy en día en nada más que un centro cultural. No, o sea, la fábrica sigue funcionando muy poco porque ahora actualmente el INPA
como en realidad está ocupado por los trabajadores, actúa nada más con un grupo electrógeno, que es para energía. ¿Y qué produce? O sea, como dice el nombre, teóricamente, como es INPA, o sea, Industria Metalúrgica y Plástica Argentina, tendría que producir metalúrgicas y plásticas. Bueno, actualmente está produciendo pomos dentríficos. Muchas gracias. También los quería felicitar, la presentación muy didáctica, y les quería preguntar, ¿con qué problemática ustedes fueron y cómo la reformularon en relación a las entrevistas con las que se encontraron? O si hubo una reformulación, ¿no? O sea, el tema es que teníamos primero una hipótesis planteada, pero luego en el transcurso de la investigación vino una hipótesis más grande, que fue el tema de la defensa de los puestos de trabajo con educación y cultura. Y también, o sea, en el medio de la investigación, primero preguntábamos por la primera hipótesis, pero después abarcamos más con el tema de educación y cultura, que es lo que también más nos interesó a nosotros. Bueno, ¿no hay alguna otra pregunta? Le agradecemos entonces a Joaquín, a Renzo, a Camila y a la profesora Cintia por su participación. Damos cerrada la noticia.